Buenas, bienvenidos a Conservar Paga. Soy Andrea Rodríguez, amante y curiosa de la conservación y la sostenibilidad. En el podcast de hoy tendremos una conversación con Pablo Ramírez, director del programa C4D Cacao for Development o Cacao para el Desarrollo, un programa patrocinado por USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, e implementado por Partners of the Americas. También conversaremos con Edwin Hincapié, el director de biodiversidad de la Fundación Catarubén. Ellos son la organización ejecutora de Cultivo 2, una iniciativa de mitigación de cambio climático en sistemas productivos. De la mano de Pablo y Edwin, conoceremos la relación entre el desarrollo, la agricultura y la mitigación del cambio climático, todo desde el punto de vista de los cultivos de cacao y el proyecto C4D. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a conocer a nuestros invitados. Entonces, el día de hoy en Conservar Paga tenemos a Pablo Ramírez. Pablo, por favor, cuéntanos un poco de tu experiencia y de lo que has hecho en la conservación. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, el nombre mío es Pablo Ramírez, originalmente de Medellín, criado en Pereira, la oportunidad de desarrollar gran parte de mi carrera profesional en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, trabajando en agricultura sostenible, en el sureste de Asia, en Norteamérica, en Europa y por supuesto pues aquí en Colombia, en café, en cacao, en flores, en ganadería, diferentes áreas. Encantado de estar aquí y bueno, arranquemos el podcast, delicioso. Ok, muchas gracias, Pablo. Por otro lado, nuestro segundo invitado del día de hoy es Edwin Hincapié. Edwin, por favor, cuéntanos un poco de tu trayectoria y de lo que te dedicas. Eso de director de biodiversidad suena como interesante. Cuéntanos. Sí. Muchas gracias por la invitación. Muy chévere. Gracias también a Pablo por estar aquí en esta conversación y a toda la gente que se toma el tiempo para escucharnos. Yo soy un investigador sobre un tema que está tomando relevancia desde hace unas décadas, unas 2 décadas, y es el tema de las contribuciones que le hace la naturaleza a las personas. Por ejemplo, temas de mejora del medio ambiente, de mejora de los productos. Y pues actualmente lo que hago es crear tecnologías para acompañar soluciones climáticas que los ecosistemas naturales o que los agrosistemas bien manejados pueden brindar a cualquier producto, empresa o servicio. En estos últimos 10 años yo lo que he hecho es básicamente trabajar con ganaderos y con cacaoteros en Colombia para ayudarles a que moneticen un portafolio de servicios escondido que está ahí en sus predios y que no ha sido posible hasta este momento generarle esa monetización. Para eso, pues, he creado 2 empresas, una de tecnología que se llama Quantix y otra, pues, la Fundación Catarubén, que, pues, ayuda con temas medioambientales. Bueno, qué emoción tenerlos aquí el día de hoy. Y empecemos por lo más básico para nosotros los mortales. Este es un tema bastante interesante, pero del que hay mucho por conocer. Y en este caso me gustaría empezar con cómo es que la agricultura puede mitigar el cambio climático. Si generalmente lo que a uno escucha es que suele aportar bastante al cambio climático. ¿Y cómo es que un cultivo puede mejorar el medio ambiente? Pues bueno, muy sencillo. En realidad, uno se imagina cuando habla de cambio climático que esto es de la NASA y que aquí van a venir astronautas a enseñarnos todo lo que sabemos, pero resulta que las personas que cultivan cacao, pues generan sistemas agroforestales, que básicamente, ¿qué es? Es múltiples capas de vegetación en un solo terreno. 1 hectárea en la cual yo tengo unos elementos arbóreos y unos elementos más pequeños y todo produce en esa hectárea o en esa media hectárea. La idea es combinar cultivos, gestión de árboles y otros componentes forestales, digamos, por definición. Y eso los expertos número 1 son los cacacultores porque ellos saben el tema del sombrío, saben el tema de la transición entre diferentes tipos de cultivos
Y respecto a la segunda pregunta, los sistemas agroforestales tienen unos beneficios ambientales. Es decir, eso de las emisiones de gases de efecto invernadero se traduce sencillito, y es que todas las plantas consumen dióxido de carbono, de eso se alimentan ellas, ¿cierto? Lo almacenan en su biomasa, y como el dióxido de carbono es un gas contaminante que genera el cambio climático, entonces lo que están haciendo estos cultivos es reduciendo o capturando o almacenando carbono en esa biomasa. Básicamente esa es la definición del tema. Ahora, por otro lado, estos cultivos ayudan a que no se tenga que deforestar el bosque, porque si el bosque se deforesta, se emiten gases de efecto invernadero. Entonces, lo que el campesino está haciendo, lo que el cacaocultor está haciendo, es cultivando árboles que luego le sirven para su madera, para su leña, y eso evita que se estén liberando una gran cantidad de toneladas de gases contaminantes. Lo que te entiendo es que los cultivos que ayudan al medio ambiente son como bosques de comida o de cosas útiles para las personas, ¿verdad? ¿Y qué otras cosas puedo sembrar así? O sea, ¿qué tipo de alimentos puedo sembrar así junto en un bosque o puede ser lo que el campesino quiera? Bueno, esa es una cosa muy curiosa en Colombia. Eso de que Colombia es mega diversa, eso se traduce a la cacaocultura muy fielmente. Y es que dependiendo de la región, cuando uno recorre Colombia se da cuenta que los cacaocultores han sembrado muchas cosas junto al cacao. ¿Qué es lo que más resalta como siembra o como primeras siembras? El cultivo del plátano. Es decir, elementos transitorios, cultivos que rápidamente crezcan para generarle sombrío al cacao. Eso es lo que más se ve. Pero uno, al viajar por diferentes puntos de departamentos cacaocultores, encuentra uno aguacate, cítricos, maderables de todo tipo. Encuentra uno una gran variedad de frutales y de maderables. Yo creo que eso es un punto muy importante, Edwin, y haberlo mencionado porque digamos es un punto de entrada a lo que es C4D, C4D o cacao para el desarrollo, pero también el nombre tiene 4 Cs y por eso se llama C4D, porque es cacao colombiano y cultivos complementarios. Ahí están las 4 Cs. Y eso es lo bonito del nombre que funciona en español y en inglés, curiosamente. Pero bueno, sabes que lo que tú dices, Edwin, es muy importante, porque vemos la finca no como una finca de cacao, sino como una finca, una unidad integral donde el campesino está sembrando una cantidad de cosas. ¿Que tiene beneficios de carbono? Claro que sí. Y por eso lo estamos promoviendo, porque el carbono puede jugar un papel importantísimo. Pero como lo dices tú, Edwin, allá tú ves plátano, allá tú ves forestales, allá tú ves gallinas, y eso es lo que hemos encontrado con nuestros datos, que es donde C4D debe empezar a actuar. Es en cómo hacer que esta finca pequeña se maneje de una forma integral que genere un ingreso suficiente, y el carbono pues obviamente va a jugar un rol en ese ingreso, que yo creo que lo vamos a discutir un poquitico más adelante en nuestra conversación. Claro, claro. Entonces, cacao, cítricos y ¿qué ventajas tiene sembrar de esta forma? Al final, ¿por qué los campesinos están motivados a sembrar aquí? Yo sé que de pronto va un poco más allá del cambio climático, nos habla Pablo de que también hay repercusiones sociales. Entonces, ¿qué otros beneficios tienen este tipo de cultivos y por qué las personas se deberían motivar a aplicar sistemas agroforestales? Yo creo que la clave es entender que la finca colombiana, el campesino colombiano, esos 54 millones de hectáreas que hay en predios privados en Colombia, tiene la necesidad de generar un portafolio de su predio. Un portafolio para poder salir hasta realizar ventas de productos y de servicios. Hasta el momento, para nadie es un secreto, ustedes que nos están escuchando saben más que nosotros, tener un solo producto en el predio o depender de un solo ingreso, eso es como unas subidas y bajadas, valles y montañas en cuanto a temas económicos. A veces los precios están bien, a veces los precios caen, dependiendo de la producción. Entonces, si tenemos eso en cuenta, si ustedes allá en sus fincas tienen eso en cuenta, pues aquí toma mucha relevancia esta pregunta, y es ¿cómo es el portafolio? ¿Qué cosas le podemos sacar a la finca? Los productos, claro, el plátano,
el grano de cacao, madera legal, ¿cierto? Pero también los servicios ambientales. Entonces, los beneficios que puede traer un sistema agroforestal, a diferencia de un sistema de monocultivo como el arroz, por ejemplo, es que tienes muchos productos y muchos servicios que ofrecer. Entre ellos, el tema del servicio de la captura de dióxido de carbono, que eso ya se está monetizando en Colombia en sistemas agroforestales. Ok, genial. Eso me lleva a otra duda y es, ok, tenemos todos estos servicios y me dices que hay una gran variedad de plantas que se encuentran dentro de ese sistema, ¿no? Que puede haber árboles para tener madera, entre otras cosas. Entonces eso me lleva a preguntarte, Pablo, ¿por qué USDA decide cacao? ¿Por qué cacao para el desarrollo y no, por ejemplo, café, que es algo muy tradicional en Colombia? Muy buena pregunta. Bueno, cacao para el desarrollo, como ya dije anteriormente, pues las 4 C se refieren a cacao colombiano y cultivos complementarios. Lo primero que vimos al revisar los datos era que de cacao no solo puede vivir el campesino, no puede. Los números no dan. Si tú tienes unas productividades como las que hemos encontrado aquí en Colombia de 375, 400 por hectárea en promedio. Básicamente los números no dan. Y de tal forma que vimos la necesidad de empezar a impulsar esta diversificación de las actividades. Y como te decía antes, hay que mirar la finca como un sistema integral, que son múltiples fuentes de ingreso. El cacao, el plátano, los tales, el carbono, también como una de las líneas más de ingreso. Pero bueno, hablemos una cosita antes para que ustedes se den el contexto de por qué cacao. El cacao tiene un traslape con las zonas de cultivo de coca. Y ahí hay una oportunidad importante para alternativa al pequeño productor de que deje de sembrar coca y básicamente le vamos a presentar una oportunidad interesante en cacao. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos viene trabajando hace tiempo aquí en Colombia en cacao, inicialmente con un proyecto que se llama todavía Cacao para la Paz. En ese proyecto se hizo unas investigaciones súper interesantes de variedades, de suelos, de productividad. En la Sierra Nevada se crearon unos sistemas de monitoreo satelital interesantísimos. Y a raíz de todo eso, se hizo un estudio con el CIAT muy interesante de las cadenas de valor de cacao, que se puede consultar ya. Simplemente hagan una búsqueda por estudio de cadenas de valor de cacao para la paz. A raíz de eso, se vio la necesidad de decir, podemos hacer un proyecto más grande que va a tener gran impacto en Colombia. Y ahí nació la idea de Cacao para el Desarrollo, después de lo que se encontró en Cacao para la Paz. El Cacao para el Desarrollo tiene pues básicamente, digamos que 3 pilares. El primer pilar es la parte de cadenas de valor. Entender esas cadenas, como yo te decía, de no solo el cacao, sino de cultivos complementarios, donde hay una buena oportunidad de negocio en plátano, donde hay una buena oportunidad de negocio en yuca, donde hay en mango, donde hay oportunidad de negocio en carbono. Entonces, mira qué interesante que estamos poniendo el carbono al mismo nivel de potencial de ingresos de algo que el personaje está, pues que el campesino está cultivando. Entonces, mira que estamos creando un activo que se llama carbono, que es el que va a manejar allá en la finca. Esa es la primera vertical. La segunda vertical es ingreso digno. El ingreso digno es clave, clave, clave. ¿Qué es el ingreso digno? Es básicamente cuánta plata se debería estar ganando ese campesino cultivando esa tierra para que viva bien, para que viva decente, para que tenga todo de ahorro, que tenga una vivienda decente, que tenga ingreso decente, acceso a educación, acceso a todos los servicios, etcétera. Y resulta que hicimos un estudio grandísimo, grandísimo que nunca se había hecho en Colombia de ingreso digno y nos dio el número, está más o menos entre 25 y 28 millones de pesos familia entre 3 y 4 personas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esas personas lleguen a ese nivel de ingreso? Y ahí es donde empezamos a estructurar la estrategia de productividades de cacao con nuestros agentes de extensión, que vamos a tener ya 50 agentes de extensión, ya tenemos 40 y estamos, le decía yo a Edwin, en tantas conversaciones como hemos tenido aquí filosofando y planeando esto, estamos creando la base de datos de inteligencia de negocios más importante de Colombia en cacao que no se había creado, ¿cierto? Y esa base de datos para Edwin y para todo el programa de carbono es importantísima, porque le va a dar la certeza, a la persona que está comprando carbono en Europa o en Estados Unidos, de que lo que él está comprando sí realmente se está ejecutando, porque tenemos unos sistemas de verificación los machos. Pero bueno, no sé si vamos a hablar de eso más adelante o algo así, pero yo quiero que nuestros clientes entiendan, digamos, la estructuración y la racionalización detrás de Cacao para el Desarrollo. Viene de muchos estudios, viene de datos y aprovecho pues para decir que el rigor científico con el que la Fundación Catarubén está trabajando con nosotros es al más alto nivel. Y le decía yo a Edu en estos días que yo creo que podemos presentar estudio de cacao en cualquier parte del mundo.
y Colombia debe estar orgulloso de lo que estamos haciendo porque estamos básicamente dejando una huella un legado, pues para futuras generaciones. Esto que les cuentas está increíble, toda la trayectoria que llevan. Aparte, lo uno mucho con lo que nos dijo Eden, que me parece algo brillante, que es que un campesino tenga un portafolio de servicios. O sea, de verdad va a escuchar que tienen un plan de ingresos, de que una persona que tiene una finca va a tener la capacidad de decir, mira, yo tengo estos servicios, siembro plátano, siempre esto, pero también tengo este nuevo servicio que me hablas ahí, el servicio del carbono. Con eso, ¿qué nos referimos con el servicio del carbono? También me gustaría saber a qué nos referimos con el servicio del carbono. No sé si Edwin, ya que Pablo nombró que para este lado está trabajando con la Fundación Catarubel, nos quieras contar qué es ese servicio, cómo se ve reflejado para un campesino o cómo lo podemos entender nosotros. ¿Qué es vender carbono en un portafolio de servicios? Andrea, mira, el portafolio de servicios ambientales que un predio puede generar en esta época en la que estamos en el mundo es muy importante. Y el predio cacaocultor tiene unas ventajas impresionantes. Hace unos días estaba revisando que hay una entidad internacional de Estados Unidos que se llama Verra, que es un certificador internacional de diferentes tipos de servicios ambientales. Con el que más ha trabajado es con carbono, pero ahora quiere empezar a certificar biodiversidad y está creando en este momento toda la base para que un campesino, un dueño de una parcela de tierra, mida los impactos que está teniendo sus acciones de conservación sobre la biodiversidad. Y en la medida en que sean positivos, pueda tener un resultado en créditos, en certificados, en unidades que luego pueda salir y ofertar a entidades que quieran adjudicarse esas acciones de conservación, esas ganancias de biodiversidad. Entonces, cuando uno habla de portafolio ambiental, no solamente la cantidad de dióxido de carbono que se está almacenando ahí, sino también la cantidad de biodiversidad que está sosteniendo ese cultivo mixto, porque como tiene muchas cosas sembradas en un mismo sitio, eso se parece mucho a un bosque, entonces ahí hay biodiversidad. Pero además encontramos que el portafolio podría crecer en la medida en que creemos, por ejemplo, una metodología que cuantifique el agua o la cantidad de metros cúbicos de agua que se están ganando, están pasando al subsuelo, porque esa hectárea de cacao se maneja de una manera distinta y se maneja de una manera sostenible. Es decir, no hay compactación de suelos, ¿cierto? Eso es un bosque, eso es como si fuera una esponja atrapando el agua de la precipitación y inyectándola directamente al suelo. Entonces, si podemos cuantificar eso algún día lo podríamos lograr. Es decir, estamos hablando de cosas que ya son reales, como el tema del carbono, de lo que ya está creándose como el tema de la biodiversidad y lo que a futuro podría venir, que es el tema del agua. Entonces, monetizar eso es la creación de un portafolio de servicios. Es decir, al final, el campesino cacaocultor será un monetizador de todos esos servicios ambientales también. Bueno, eso quiere decir que ustedes ayudaron a los campesinos a ganar dinero por servicios, como antes decía, que decías antes, era como un tesoro escondido, porque son cosas que no reconocemos. Pues yo nunca pensaría que una persona podría tener dinero solo por las especies que viven en su predio. Entonces, todas estas cosas les pues van a contribuir, me imagino, que a esto del ingreso digno. Eso me deja todavía con una duda. Entonces, Catarubek ayudará a estos campesinos a poder monetizar esos servicios ambientales. Pero me queda la duda de, en general, ¿cómo es que C4D ayuda a estas personas? Claramente esta es una de las áreas, pero me gustaría saber, ustedes promueven que hayan más, contaste toda la historia, pero me gustaría saber, promueven que hayan más sistemas, les ayudan a sembrar el cacao, ayudan a crear el sistema agroforestal, o más o menos cómo es que C4D ayuda al campesino a ofrecer todo este nuevo portafolio y a organizar su finca para vivir bien. Exactamente, ahí lo compraste.
La clave es el seguimiento que le vamos a hacer al campesino y cómo lo vamos a apoyar a que se meta en esta aventura. Porque él está en una aventura que usualmente era cacao y yo sembraba pues ahí al lado. Pero ahora lo queremos montar en una aventura, como dice Edwin, en que además de eso pues va a ofrecernos servicios ambientales. ¿Cómo le damos el apoyo? Con la extensión agrícola. Entonces el C4D, básicamente el 25% del presupuesto es en extensión. Y les vamos a contratar cerca de 50 agentes de extensión. Ya tenemos 40, cada uno con sus tabletas, todo con un software de seguimiento de extensión agrícola, lo cual nos va a permitir poderle difundir las prácticas de agricultura climáticamente inteligente, que son las que se necesitan para optimizar la captura de carbono, para optimizar el manejo y la conservación del agua, para optimizar y subir la biodiversidad, etcétera. Todas las cosas que David te acaba de mencionar que en el futuro se pueden monetizar. Lo que se puede monetizar ya es carbono, porque ya hay mercado, porque ya tenemos claridad en los precios, tenemos claridad en cómo se hace la transacción, cómo le llega el dinero al campesino. Entonces eso es lo que vamos a hacer inmediatamente. Pero como te decía, la presencia de nuestros agentes de extensión es clave. Porque la gran diferencia de C4D es que vamos a hacer un mundo de visitas al año. Y vamos a hacer más o menos 25.000 visitas de extensión al año. Imagínate, es que 25.000 visitas es un mundo de gente. Nosotros ya lo tenemos todo en tableros de control, con todo el cuento, pues, de la tecnología y el rigor científico. Pero es que eso sí le va a permitir saber si las cosas están pasando. Tiene una cosa que me hace muy importante para todos los oyentes. Pónganse en los zapatos de la persona que está comprando los créditos de carbono. Él dice, bueno, yo voy a pagar 10 o 15 o $20 por un crédito de carbono y ¿qué está pasando con esa plata? Si yo soy el comprador o una compañía grande que va a comprar 1 o 2 millones de créditos de carbono, pues hombre, yo quiero saber que lo que yo estoy comprando pues sí está pasando, ¿cierto? Eso es muy importante, que se pongan en los zapatos de la otra gente que está allá atrás comprando. ¿Qué es lo que a él le interesa? Que el carbono sí se esté capturando para que se mantengan los niveles de carbono en la atmósfera, para que el suelo se esté conservando, biodiversidad se esté manteniendo. Y para nosotros darle la certeza de que eso sí está pasando, es que montamos el sistema de C4D con la alianza con Catarweb, con un programa de extensión súper intensivo, con un programa de manejo de datos al rigor científico más alto, etcétera, etcétera. Yo quiero que se miren no solamente la transacción desde este lado, sino de la persona por allá atrás, que está poniendo $100,000 y bueno, yo en qué invertí estos $100,000 y mi retorno a la inversión desde el punto de vista netamente ambiental. Claro, a la final también representa una ventaja para el comprador saber que esto viene de un proyecto Claro, tan chévere y que aparte de verdad conocer quién está haciendo esa conservación. es que, mira, te digo otra cosa, perdóname, y son la magnitud de C4D. Aquí en Colombia no se había hecho un proyecto de tal magnitud y de tal complejidad, que yo la vine a entender después cuando Edwin me lo explicó. Porque en C4D tenemos, digamos, 6.100 fincas en un poco más de 12.000 hectáreas por todo Colombia. Mira que es bastante. Si tú quieres hacer un proyecto con solamente 2 fincas, pues es muy fácil porque yo les voy, les visito, consigo las fotos satelitales y ya. Tienes 6.000 fincas por todo el país, todas regadas, no son contiguas, una con la otra, y con los problemas de titularización de tierras que hay en Colombia, pues la complejidad se aumenta exponencialmente. Yo creo que Edwin ya la ha vivido. Yo Entonces, quisiera agregar ahí una cosita también, y es que, como para complementar la pregunta, y es, uno solo puede hacer cosas, ¿sí? Puede hacer muchas cosas, pero trabajando en equipo y sobre todo en la cadena de valor del cacao, que es bien compleja y bien interesante, puede hacer mucho más. Es decir, el cultivador de cacao, usted como cultivador de cacao, usted depende de un comprador, ¿cierto? Pero también depende de quién le ayuda de pronto a decir, oiga, está cometiendo un error en su cultivo, mejórelo de esta manera, haga esto, haga lo otro. A veces pueden ser las asociaciones. Hay muchas asociaciones en Colombia, en cacao, que están ahí pensando qué proyectos nos inventamos, o cómo movemos aquí a estos 20, 30, 100, 200 cacaocultores. Pero también los transformadores. Entonces,
Hablábamos con un transformador en estos días y nos decía, oiga, ¿cuál es la huella de carbono de 1 kilogramo de cacao? Es decir, voy a producir una chocolatina. Y esa chocolatina, ¿cuántos kilos de dióxido de carbono tuvo que emitirse para poder tener esa chocolatina? Entonces es un proceso de valor en este momento en el que está viviendo el mundo. Y entonces también ese actor de la cadena de cacao tiene una injerencia ahí. Pero también el que quiere compensar su huella, quiere saber de dónde viene esa compensación, a quién le va a llegar esos 10, 15 o 20 dólares, como dice Pablo. Y además de a quién le va a llegar, cómo los va a invertir en su predio en cacao. Entonces, la extensión, la cooperación internacional, el ojo supervisor que tienen estos fondos internacionales es muy importante. Desafortunadamente estamos en un país en el cual los ojos supervisores de los recursos a veces son muy laxos, pero en este caso estamos hablando que el gobierno de los Estados Unidos tiene unos estándares muy estrictos de cómo se mueven los recursos y en qué se invierten, y además si eso tiene resultados o no tiene resultados, porque son procesos de largo plazo. Aquí les tengo un par de preguntas. Qué pena bajarle un poco el nivel a esta conversación, un par de preguntas sencillas. Escucho 5.000 visitas y luego escucho que al parecer todos esos predios están separados. Todo esto me suena que esto es un reto bastante grande y nuevo. Generalmente cuando yo escucho de un proyecto de bonos de carbonos o de mitigación del cambio climático, se piensa en el Amazonas y en bloques de zonas muy grandes. Nunca había escuchado que se hicieran como proyectos de conservación con pedacitos chiquitos regados por áreas muy grandes y aparte 5.000 visitas. Generalmente eso es una cifra que me quedó retumbando en la cabeza. Impresionante lo que he visto. Suele ser una visita al año a 60 diferentes lugares y ya está, o inclusive al único sitio que es muy grande. Entonces, ¿cómo es toda esta logística de monitorear y ayudar a repartirse por una zona tan grande para crear bonos? Buena, yo encantado. Pues son 5.000 visitas por clúster y tenemos 5 clústeres, o sea que son 25.000 visitas al año. Imagínate, no son 5.000, sino que son 25.000 visitas al año. Cada 4 años, o sea que van a ser 100.000 visitas y cada visita tiene unos 50 data puntos. Entonces, o sea que imagínate la base de datos que estamos construyendo. Esa base de datos nos va a permitir hacer una cosa que es muy interesante y es segmentar los productores. Nosotros tenemos 3 segmentos de productores, lo que llamamos comerciales, unos que llamamos potenciales y otros que llamamos vulnerables. Es muy, muy importante esa lógica de segmentación, porque es la misma lógica que han seguido, digamos, las grandes corporaciones cuando van a segmentar sus clientes. Dice, este cliente gasta más plata a las 3 de la tarde, también ofrezcámosle cositas a las 3 de la tarde, ¿cierto? Es esa misma lógica de saber, este agricultor no está tan avanzado como el agricultor de la finca de aquí al lado, por X y razón, porque es más joven, porque tiene más educación o porque la carretera está mejor, no sé. Pero ese tipo de segmentación nos va a permitir, digamos, saber qué ayuda le puedo dar a este agricultor, qué tipo de ayuda no le puedo dar a este agricultor, porque básicamente no la va a recibir, ¿cierto? Entonces es ser como más inteligentes y más estratégicos en cómo le entregamos la extensión al agricultor. Entonces, mira, todos esos datos que estamos capturando, estamos haciendo un manejo de datos súper intensivo, dando diferentes herramientas de software. ¿Cuántas visitas se hacen al año? Esperamos hacer 4 visitas por agricultor por año. Es mucho más de lo que tú decías. Es básicamente visitarlo cada 3 meses. Eso es muy importante. Pero entre visitas se le está dando unos mensajes de texto semanales en el que dice, mira, para control de monilia hay que hacer esto. Y se le manda una fotico. Mira, recuerda que tú estás en el programa de carbono con Catarubén. Esto se hace. Las podas. Y eso entre visita y visita se mantiene un contacto y se está creando relación entre nosotros y el cacao cultor. Yo creo que eso nunca se había hecho. Tal vez en café se había hecho algo así. La Federación de Cafeteros se ha hecho unas cosas buenísimas en extensión y estamos aprendiendo obviamente de esa experiencia. Entonces, mira, ya para resumirte, vuelvo y lo digo, el rigor científico y el rigor de manejo de datos de esto no tiene precedentes. Y nuevamente agradezco pues a Edwin y a la Fundación Catarroben que se metieron a esta aventura loca de coger 6.000
fincas por todo Colombia y tratar de empezar a agruparlas. Eso es una aventura loca, eso es tener una plata y hay que hacerlo y ese es el legado que le queremos dejar a Colombia. Es que yo creo que la aventura loca la están viviendo los beneficiarios también, porque es que el beneficiario que quiere, el beneficiario quiere expresar todo eso que él conoce y que alguien lo escuche, ¿cierto? El cacao cultor quiere expresar cuando uno va a un predio. A mí me gusta ir con tiempo para sentarme a hablar con ellos y escucharles todos los problemas que han tenido y lo que han aprendido y lo que les ha funcionado. Entonces, en realidad no es como que llegó el experto que va a enseñar, sino llegó alguien con el cual voy a compartir durante estos años una información a ver cómo entre los dos podemos mejorar algunos de los elementos que estaba mencionando Pablo, algunos de los ingresos y el ingreso de... Entonces yo creo que la aventura también la asume en este momento cada beneficiario que se vincula al proyecto. Claro, y eso me lleva también a, bueno, uno es básicamente como crear un amigo. ¿La persona que va a hacer esas visitas siempre será la misma persona o cada visita la hacen personas diferentes? Además de esto, antes de que me contestes, Pablo, eso era muy curioso, o sea, 100.000 visitas, mensajes de texto, todo como un grupo de expertos para mandarle cosas a sus beneficiarios, a todos sus productores. ¿Con quién más estás trabajando en este proyecto? ¿Qué otros aliados tienen? ¿Y quiénes son esas personas que van a tomarse y ponerse la 10 de ir a apoyar a todos estos productores? Muy buena pregunta. Bueno, de los 50 agentes de extensión que tenemos planeados y presupuestados, ya hay 40 rodando por todo Colombia en su motocicleta. Nosotros pues tenemos ya todo el cuento con las rutas. Por ello, cada agente de extensión es local. Si necesitamos, vamos a hacer un clúster en Chaparral, en el Tolima, se contrata gente local de Chaparral, Tolima, o en el Huila, o en el Cesar, o en la Sierra Nevada, donde estamos. Todos son gente local que ya tienen pues su grado de excepcionista o son agrónomos, etcétera. Ellos son unos héroes. Y les quiero tomarme 30 segunditos para decirles a todos ellos gracias, gracias, porque es una labor dura. Con el invierno que ha habido y con las condiciones de las carreteras nuestras, son los héroes en Colombia, francamente. Entonces yo les quiero dar como un aplauso a los agentes de extensión nuestros que día a día se hacen entre 2 y 3 visitas diarias. Es que imagínate, son unos tesos. De 2 a 3 visitas diarias llevan su tableta, llevan eso, están con GPS, toda la información, la mandan por internet a la nube. Nosotros la procesamos aquí. Así estamos creando todo este cuento. Esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda es los aliados. Pues obviamente Fundación Catarubén es nuestro aliado para carbono. Vamos a trabajar con la Fundación IC en el fortalecimiento de las asociaciones de productores. Hoy tengo un FEDECAO, que es la entidad pues grande que maneja el cacao en Colombia. Con ellos vamos a hacer programas de renovación y otras cosas. Con Agrosavia también vamos a hacer 3 estudios súper interesantes con cadmio, con logística de centrales de fermentación, con perfiles de sabor del cacao. La Nacional de Chocolates es nuestro aliado más grande. Luker también va a trabajar con nosotros. Cacao Hunters también en la Fundación Mujer y Mutuo Constructores en el Cauca. Es decir, estamos pues trabajando con todo el mundo. Como te decía, este es un proyecto grande y necesitamos pues muchísimos aliados. Hey, hola. Antes de continuar, vengo por aquí a invitarte a la cuarta versión del foro Biodiversidad más Carbono y Agua, el 27 de abril de 2023. Acompáñanos y conoce todo sobre la democratización del carbono. Este año es en Barranquilla. También nos podrás acompañar de manera virtual. Para mayor información, visita www.cataruben.org. Para ir cerrando un poco, les tengo un par de preguntas aquí. Y la primera es, ¿cuántos años va a estar C4D en esa labor? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Y qué cifras esperan obtener de esto? ¿Cuántos campesinos en total quieren ayudar? ¿Agregarán a más personas? ¿Qué esperan que termine de esta iniciativa? Bueno, también por el lado del carbono, cuéntanos, Edwin, ¿cuántos bonos piensa sacar o cómo va a funcionar esto? Y finalmente, algo que me da mucha curiosidad, algún día me podré comer una chocolatina de C4D. Bueno, te cuento que todos los aliados Nacional de Chocolates y Looker y Cacao Hunters
Muchas de las chocolates que tú comprarías en el supermercado ya están producidas por asociaciones que están vinculadas a C4D. Entonces, por ese lado, pues, hay un gran chance de lo que comiendo ya estas semanas ya tenga nuestra ayudita ahí. En tu pregunta del total del impacto, 6.094 fincas en más o menos 12.000 hectáreas y yo estimo por ahí unos 21.000 o 22.000 beneficiarios indirectos, también de C4D. Este es un proyecto que va a durar 5 años, son 25 millones de dólares, ya llevamos un año pues de ejecución, entonces para largo yo creo que hay una oportunidad también de extenderlo. Si logramos mostrar resultados en un año, lo extenderíamos por lo menos otros 3 o 4 años. Imagínate, es un proyecto grande y de gran impacto que las primeras cifras que tenemos es que nosotros podríamos incrementar la productividad de todo el país entre un 7 y un 9%. Entonces ahí te das dando cuenta de la magnitud de C4D, como les decía antes, de que gracias al apoyo de la agricultura de los Estados Unidos. Quiero resaltar, además de lo que dice Pablo, y es que un proyecto de esta magnitud, bajo la forma como se está gestionando, hablando de C4D, ¿no? Solo de carbono, es muy interesante, porque es la primera vez que yo veo a varios elementos que se unen en una sola propósito común. Normalmente, lo que uno ve, sobre todo con el tema del manejo de proveedores de cacao, es rivalidades, ¿cierto? No, que yo soy de aquí, que yo soy del otro. Entonces, a mí me parece súper interesante que un programa en Colombia pueda decir, oiga, venga que aquí podemos trabajar todos. Es decir, pongámonos la camiseta del cacao, ¿sí? No del cacao de fulano y el cacao de sultano, no, el cacao completo colombiano. Esta es una oportunidad inmensa para generar esas uniones, porque uno sabe que igual van a seguir habiendo como corrientes, pero digamos que darle la relevancia que se merece al cacaocultor es una oportunidad muy grande. Y la otra mayor oportunidad es que las entidades públicas puedan ver o puedan tener una base para poder trabajar. La base de datos, un sistema de información geográfica con toda esa cantidad de datos, eso lleva a otro nivel de trabajo. O sea, ya se acabaron las consultorías en las cuales solamente vamos a hacer censos, que ya vamos a tener esta base de información. Es decir, ahora invertamos esa plata, pero en hacer cosas, ¿cierto? No son los censos, porque uno de los dolores más grandes que tienen ustedes, los oyentes, campesinos, cacaocultores, es eso. Aquí vienen y me visitan, me echan un cuento del cacao y nunca más vuelven, ¿cierto? Y no le dan continuidad a los procesos. Entonces yo creo que ese acompañamiento, así que durante varios años, lo que va a garantizar es eso, que haya alguien, un doliente, que se echa al hombro el tema del cacao colombiano entre muchas líneas de pensamiento que existen en este tema. Entonces yo resalto mucho eso. ¿Qué resultados tenemos en cuanto a carbono? Que es una pequeña parte de todo el proceso. En este momento hay 622 predios listos. Después de este año de trabajo de consultoría, están listos para ser ingresados en un proyecto de carbono, ¿sí? Y eso es una oportunidad muy grande. Es decir, empezar ya a evidenciar qué se necesita para que yo como cacaocultor pueda llegar a ofertar cosas distintas al grano de cacao. Ya están los pasos, ya se sabe más o menos cómo está distribuido con una muestra muy representativa, ¿cierto? Ya se sabe. Y esto también ayuda mucho al tema académico, ¿cierto? Hay muchas investigaciones que las unas muestran una cosa, las otras muestran otra. Entonces, ahí está el laboratorio natural para poder empezar a interactuar en temas de investigación. Pues nada, esta es una oportunidad bien grande para poder amalgamar todo este conocimiento que se va a adquirir sobre el tema del cacao. Lo increíble y me encanta eso, claro, con toda esa base de datos que están creando, le ayuda a la investigación y a poder estructurar mejor el cacao en Colombia, me imagino que va a ser increíble. Aquí, otra cosa que me gusta mucho de escucharlos hablar es que este es un proyecto, pues claro, acá hablamos en conservar para, de medio ambiente y de conservación,
pero nunca había hablado de conservación con un proyecto literalmente de enfoque humano. Cómo promocionar ciertas cosas con las personas nos van a llevar a conservar, o sea, aquí gana el medio ambiente, ganamos todos porque comemos mejor chocolate, porque vivimos en un mundo mejor y ayudamos a productores que han hecho una tarea muy hermosa. Y eso me lleva a que, como esto es tan humano, me imagino que debe tener unas historias bastante chéveres aquí para cerrar este tiempo de conversación tan lindo. Pues este es un proyecto que se nota que tiene mucho corazón y que está directamente relacionado con las personas y con familias de todas partes. A mí me encantaría que los dos me cuenten una anécdota, una historia, algo que les haya encantado de trabajando en este proyecto, de pronto algo que los mantiene motivados de seguir en este, como ustedes dicen, en esta aventura loca y en este reto tan grande, que imagino que es un reto técnico también bastante importante y traer todas sus prioridades diarias. Si quieres, empieza Pablo y nos cuentas un poco de cómo ha sido esta interacción y este viaje en el que te montaste. Sabes que me encanta cómo lo posicionaste, que esto es un proyecto humano. Desde el principio, el enfoque y nuestro cliente, digámoslo así. Nuestro cliente es el pequeño productor. Y para contestar tu pregunta, ¿sabes qué es? Dos cosas ahí. Cuando los agentes de extensión dan fotos de todas las visitas y a dónde están yendo, uno es la cara de agradecimiento del pequeño productor. Cuando dicen, hay alguien que me está visitando, hay alguien que me está ayudando, hay alguien a quien yo le importo, ese agente de extensión le está cambiando la vida a esta persona. Le está dando sentido de pertenencia, le está diciendo, hey, nos preocupamos por usted, Camille, le vamos a ayudar, porque no le toca pagar nada por la visita. Para mí esa satisfacción de ver que nuestra visita y nuestro agente de extensión de C4D tiene en sus manos cambiarle la vida. Es que cuando ves la productividad de 375 a 750, que es nuestra meta, le cambias la vida a esa persona. Cuando tú le abres el mercado de carbono a esta persona que está en la mitad de la nada, le estás cambiando la vida a esa persona. Básicamente, estamos en esa capacidad de coger familias enteras y pasarlas de un nivel de ingreso a otro nivel de ingreso. Para mí eso es lo más importante y lo que yo quiero pues que todos los oyentes se den cuenta que estamos cambiando vidas de gente que antes nadie las volteaba a mirar porque estaban pues para allá en la mitad de la nada. Edwin, no sé tú qué piensas. No, yo tengo muchos recuerdos con temas de cacaocultores, pero la primera vez que yo tuve un contacto directo, y esto es una coincidencia impresionante, que yo no sé por qué la vida lo lleva a uno a esos temas. La primera vez que tuve contacto con el cacao, trabajando con carbono, fue en Arauca, en Colombia, una región de frontera entre Colombia y Venezuela. Y nos fuimos con mi esposa. Dijimos, vamos a escoger un área de Colombia en la cual casi nadie podría escoger para pasar un año nuevo, por ejemplo. Y dijimos, vámonos para Arauca a pasar año nuevo. Fuimos y había por toda la carretera, que nos fuimos en carro, había una finca grande que decían, aquí se cultiva el mejor cacao del mundo. Y recuerdo que paramos en ese punto, en Arauca, específicamente en Saravena, pueblo de colombiano en Arauca. Y nos recibió una señora, se nos presentó fuertemente y nos dijo, yo soy el Dasneda Daza Piedrahíta, una cacaocultora colombiana. Porque uno siente miedo a veces de interactuar con las personas y de preguntar, pero las personas, por temas, digamos, de orden público y muchas otras cosas que en Colombia suceden, pero las personas quieren hablar, quieren contar su historia. Y ese 31 de diciembre del año 2016, recuerdo tanto que el Desnea nos brindó un chocolate de su finca, nos brindó una chocolatina hecha de su finca y nos hizo un recorrido por todo el cultivo de cacao que ella con su padre durante muchos años han generado. Hoy el Desnea es la presidenta de la junta directiva de Fede Cacao. Y yo creo que ese es un ejercicio muy chévere porque han sido 6 años en los cuales he interactuado con el cacao y me he dado cuenta que en realidad mucha gente está esperando una oportunidad. Y el programa C4D da esa oportunidad. Es decir, vamos a tener muchas historias como en Dasneda dentro de 5 años o dentro de 10 años cuando haya pasado el programa C4D.
y aprovecho para mandarle un abrazo a toda la gente araucana que todos los días sale a cuidar su cultivo de cacao. Y para el Desneda, con mis felicitaciones por su reciente nombramiento como presidente. Eres todo un experto en encontrar tesoros escondidos. Y aparte, mírate ese viaje, está increíble. Toca que también te dediques a las agencias. Ir a conocer toda Colombia suena maravilloso. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. De verdad que me encantó tenerlos aquí. Y maravilloso este proyecto. La verdad, cuando me llegan con la oportunidad de hablar con el director de C4D, yo hice una cara de, oh Dios mío, me puse a leer y estaba un poco nerviosa, la verdad, pero qué calidad de persona tan increíble. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y muchas gracias, Edwin, también. Fue una conversación muy chévere, la verdad la disfruté y espero que ustedes oyentes también la hayan disfrutado tanto como yo. No sé si tengan algunos comentarios de cierre y nos despedimos. Pues muchas gracias por la invitación y quería nuevamente también agradecer al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, por patrocinar este proyecto y obviamente a la empresa para la que yo trabajo que se llama Partners of the Americas, que es el implementador del proyecto C4D. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Edwin. Bueno, de mi parte, pues nada, agradecer a todas las personas que se toman el tiempo para escuchar esto. Yo creo que lo que queremos en estos años es aumentar su confianza en que el cultivo de cacao es una muy buena inversión y aumentar la confianza de que van a recibir o van a generarse una serie de productos que van a acompañar a su decisión de seguir cuidando el cultivo de cacao. Eso es lo que básicamente quisiera dejar. Entonces, muchas gracias por aceptar esto. A la gente que quisiera seguir participando de estos temas y que nos están escuchando en años posteriores, porque el podcast es eso. Nada, contarles que este es un buen inicio y de una historia muy bonita que podremos contar en algunos años en Colombia. Muchas gracias. Bueno, familia, recuerden que conservar paga. Los esperamos en el siguiente podcast. Chao. Conservar Paga es un podcast patrocinado por la Fundación Cataruben.